todos estamos de acuerdo en un cambio tan profundo como el que quiere Colombia, ¿no? Colombia no tiene miedo, o sea, Colombia lo haría y creo que por eso fue que el párrafo lo logramos sacar. En la política antidrogas, ¿cuál es el precedente que se da? En directo con Coronel. El segundo granito fue lo que sucedió después de que el presidente da su intervención y es la lectura de la declaración de 62 países. Y esa declaración en la que básicamente los países dicen que estos 62 países dicen que el régimen global fracasó y que hay que repensarlo, y lo dicen así en esas palabras, es muy importante porque es el resultado de meses y meses de trabajo, Daniel, en la residencia de la embajada, todos los viernes, un grupo de países al cual se fueron sumando más y más, discutiendo eh, discutiendo, digamos, cómo buscar un cambio en el régimen global de drogas que lleva a esta declaración. Esta declaración fue redactada por Colombia, pero discutida con todos los países. O sea, no fue que nos garabateamos una declaración, Daniel, y que solo porque nosotros decimos algo, 61 países más se unen. No, eso fue un trabajo de construir consensos, de construir lazos. Por cierto, ese grupo de diplomáticos que se reunía en su casa fue denominado el Club del Ron. ¿Por qué? Porque yo durante mucho tiempo me quejaba de que en las tiendas de venta de licores en Austria se encontraba ron de todos lados, menos de Colombia. Entonces, para promover el ron colombiano, lo que decidí es que iba a servir ron. Entonces, les servía ron cuando venían a discutir los viernes, y por eso ellos mismos se apodaron el Club del Ron. Bueno, ¿y qué cambia después de esta ruptura del consenso de Viena en la política antidrogas? ¿Cuál es el precedente que se da? Espera que te menciono los otros dos grandes Okay, momentos que me parecen claves porque hay que leerlos todos en conjunto. El tercer momento fue la adopción de un documento oficial, que es lo que se denomina el documento de revisión de la política de medio término. La política global de drogas se adopta cada 10 años. Sabemos que es sumamente prohibicionista con base en las 3 convenciones de drogas, y cada 5 años se hace una revisión. Y llegó la revisión de los 5 años en 2024 y se empezó a negociar, se negoció durante prácticamente 2 meses y medio. Y en ese documento, que sigue siendo un documento sumamente prohibicionista, nosotros pusimos un párrafo, que era un párrafo para mí muy importante porque era el que permite convocar a futuro, que habla de que los fracasos hay que abordarlos teniendo en cuenta de los derechos humanos, sobre todo, y con medidas innovadoras. Y ese párrafo había pasado el consenso de todo el mundo. Colombia no quería romper el consenso en este texto porque creíamos que el párrafo de por sí, unida a la declaración de los 62 países, nos daba todo el poder para seguir convocando. Si rompíamos el consenso ahí, nos quedábamos sin ese párrafo, que es como el párrafo oficial que nos permite la conversación a futuro. Entonces, ese párrafo pasó toda la revisión, y a último momento se ve que, no sé, alguien se dio cuenta de lo que había en ese párrafo y se volvió materia de negociación a espaldas de Colombia. Es decir, se reunían ciertas potencias y negociaban y le decían, bueno, yo le doy tal cosa si usted me entrega ese párrafo. Y así se lo plantearon a Estados Unidos, que debo destacar, y en esto debo destacar lo bien, o sea, la alianza que construimos, digamos, la alianza con Estados Unidos, que en ningún momento se prestó a negociar ese párrafo. Entonces, yo fui muy clara cuando me fui enterando de que se estaba tratando de negociar este párrafo a mis espaldas,
de decirle al presidente de la comisión, si usted le toca una coma a este párrafo, ya me lo habían diluido bastante, ¿no? Le digo, si usted le pone una coma, yo le rompo el consenso sobre este documento. Colombia no tiene miedo, o sea, Colombia lo haría, y creo que por eso fue que el párrafo lo logramos sacar. Y ese párrafo es digamos, en un texto prohibicionista nos permite convocar. Ahora somos, a partir de ese párrafo, 62 países que podemos convocar. Okay. El otro gran hito fue lo del alto comisionado. O sea, tú lo has explicado muy bien, pero el alto comisionado no, lo que yo les puedo decir es que lo siguiente. Había un acuerdo de que el alto comisionado había sido invitado por Colombia a venir a Viena para un evento que estábamos organizando con Suiza. Yo misma firmé la carta de invitación, si no el alto comisionado no venía a Viena. Como estaba en Viena, la idea era que hablara cuando hablan todas las autoridades de Naciones Unidas. Pues a él lo querían poner al final de la sesión, es decir, en vez de hablar el jueves por la mañana, querían que hablara el viernes por la noche. Y Colombia ahí básicamente, y esto, digamos, creo que fue lo que salvó la participación del alto comisionado, Colombia se paró y dijo que si no se les permitía hablar, Colombia se retiraba del proceso porque no había espacio para Colombia. Es decir, ¿cómo es que a una autoridad de Naciones Unidas no le iban a dejar hablar cuando le correspondía? Y finalmente, el gran, digamos, logro fue lograr por primera vez reducción de daños en un texto oficial, en la resolución oficial de la sesión. Entonces, esa resolución de Estados Unidos sobre prevención de la sobredosis viene con la primera mención oficial de reducción de daños, que es lo que lleva a la votación que rompe el consenso. Bueno, el embajador de Rusia, que fue de alguna manera la contraparte de toda esta iniciativa, estaba bravísimo con esto. No, permítame leerle algunas de las cosas que ha dicho. Calificó de inaceptable la resolución. Reprochó que hubiera sido aplaudida. Dijo textualmente que, comillas, era una situación terrible que difícilmente puede ser motivo de aplausos. Hasta ahí la cita. Aseguró que Rusia sí es un país responsable comprometido con el espíritu de Viena y una sociedad libre de drogas, y reprochó lo que llamó lenguaje deliberadamente polémico. Además, acusó a Estados Unidos de bajar el listón, de bajar la línea y de izar la bandera blanca en la lucha, en la guerra contra las drogas. Concluyó que esa resolución es nula y sin valor. ¿Qué piensa usted del encendido discurso del embajador ruso, embajadora? Pues creo que el trabajo que sigue hay mucho trabajo para cambiar las mentes y los corazones aquí en Viena. Hay un grupo de países que todavía cree que se puede lograr una sociedad completamente libre de drogas a un gran costo para la salud pública, porque justamente niegan la reducción de daños como un método de salud pública. Yo creo que el embajador estaba muy sorprendido de ver que durante todos estos días las interpretaciones más rígidas del prohibicionismo fueron derrotadas una tras una, tras una, tras una, desde la presencia del alto comisionado a reducción de daños, o sea, creo que hay mayoría para un bloque que pide un cambio. No estamos todos de acuerdo en el cambio, o sea, no nos hemos sentado todavía los 62 a decir qué hacemos de aquí en adelante, ni si todos estamos de acuerdo en un cambio tan profundo como el que quiere Colombia, ¿no? Pero está claro que el prohibicionismo más rígido ha sido derrotado y está en minoría.